volver a citar el tema, es supervisión de trabajos de demolición y excavaciones. Esta noche vamos a poder ver primero unas descripciones generales de la terminología que se utiliza en estas tareas. Luego vamos a pasar a entender los riesgos y los peligros asociados. De ahí veremos la planificación, ¿no? Para realizar tanto las demoliciones como excavaciones, cuáles son los pasos a seguir. Veremos algunas variables de diseño, ya, para el cual tiene que generarte una buena actividad, una actividad sin riesgos, sin eventos. Y luego vamos a pasar al cuidado y manipuleo de equipos y materiales en la tarea. De ahí veremos los controles en la ejecución operativa y pasaremos a relatar algunas técnicas modernas que se aplican tanto en excavaciones como en demoliciones y daremos unas breves conclusiones, ¿no? Entendamos primero qué significan las excavaciones. Cualquier remoción del espacio terrestre, de la corteza terrestre, ya, por debajo de la superficie, ya, puede ser una zanja, una acequia, ya, y que se realiza pues, de manera propia o de manera apropiada, adecuada. Ya. Esta excavación, este tipo de tareas se denomina excavaciones, ¿no? Y por ende, pues van a generar justamente el material que sale de la excavación, va a ser el resultado, ¿no? Y esto va a ser un material que se va a remover y va a tener que eliminarse porque, en fin, el principio del trabajo sale bajo un concepto, ¿no? Y ¿cuál es el fundamento para realizar las excavaciones? Ahora, si entendemos qué es una demolición, demolición es lo opuesto a construir, ¿no? Es, ya pues si he construido una casa y lo que quisiera er, retirar o desaparecer el material construido, entonces eso va a ser pues la demolición, perdón. Ahora, en términos de excavación, vamos a encontrar dos, ¿no? Dos las cuales yo conozco muy profundamente. Por un lado, las excavaciones subterráneas y por otro lado, las excavaciones superficiales, ¿ya? En ambos casos, las excavaciones van a generar apertura del subsuelo y esta apertura, por su lado, pues es un espacio abierto que te va a distorsionar eh, la distribución uniforme de esfuerzos y que a su vez, pues, va a querer desprenderse del lado más débil. Entonces, esta excavación, si lo quisiéramos de manera temporal, va a exigir una fortificación o un soporte, ¿ya? Al tiempo que estimemos, ¿no? Vemos en el caso de túneles carreteros, que algunos queremos que duren 200 años, entonces aplicamos una fortificación para justamente que estos 200 años no colapsen. Y cuando se tratan de las excavaciones superficiales, que pueden ser igual para hacer carreteras, trochas, ¿ya? También va a merecer un tratamiento único en cuanto a la estabilidad. Y esto pues es una ciencia muy amplia, ¿no? Que es la mecánica de rocas o la geotecnia. Por el lado ya de entender estos principios, lo que va a hacer esta ciencia, ¿no? Esta disciplina es justamente darte los parámetros controlables de la roca, ¿ya? Del material que vas a excavar y darle el tratamiento oportuno para que esto pueda durarte el tiempo que estimes conveniente, ¿no? Igual, si quieres una carretera, una trocha para 200 o 500 años, vas a tener que aplicar el sostenimiento o fortificación que exige el terreno, ¿no? Ahora, por el lado de las demoliciones, ya es un tratamiento mucho más de estructura, ¿no? Ya, si bien conocemos demoliciones en construcción, en edificios antiguos que se quieren remover, que se quieren retirar, o demoliciones en zonas pues donde de repente habían escombros, había roca, había material inerte, pesado, ¿ya? El cual necesita un tratamiento. Entonces, por ese lado, lo que va a hacer la
lo que va a hacer la industria, lo que va a hacer el ejecutor, ¿no? Para las construcciones, pues básicamente será entender el principio de la demolición, entender cuál es la estructura, y para eso necesita también conocer eh, todos los elementos que conforman la estructura, ¿no? Cemento, los fierros, la base. Entonces, necesita bastante información, estudiar lo que se va a demoler, ¿ya? Y empezar a realizar un procedimiento, ¿no? Para nuestro caso, y va muy asociado a la formación de supervisor, justamente es el conocimiento de la ley 29783, ¿ya? Lo venimos siempre mencionando porque es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y los reglamentos pues que vienen asociados a esta, a esta disciplina, ¿no? Entonces, cuando nos encontremos en el sector de construcción, de repente muy familiarizados, vamos a entender que existen muchas obligaciones por parte de las municipalidades, y también debería haber mucha responsabilidad por parte del ejecutor en cuanto al espacio que va a liberar, a los agentes contaminantes que se van a generar y todo lo demás, ¿no? Entonces, empecemos por comprender que el tratamiento de demoliciones, ¿ya? Es pues una actividad que implica mucho riesgo, actividades que no están, que de repente no son controladas, y por un lado, actividades que te van a llevar a tener mayor control de los agentes, como las tareas típicas, ¿no? Estos agentes pueden ser pues los trabajos en altura, ¿no? La maquinaria, y vamos a entender varios componentes, ¿no? Ahora, los riesgos asociados que vamos a encontrar, tanto en excavaciones como en demoliciones, van a ser pues el material, ¿no? El material que se va a tener que remover o retirar o manipular. Por un lado también está lo que mencionábamos, que son la maquinaria, ¿no? La actividad de esta maquinaria que implica el trabajo, ¿ya? También están las actividades manuales que va a realizar el personal, que pueden ser con herramientas livianas, herramientas pesadas, tanto en el momento de la demolición como en el momento de la remoción de escombros, ¿ya? Entonces, entendiendo que hay varios factores que atender, el supervisor tiene que estar consciente de que no solamente vamos a darle categorías de riesgo de repente a la maquinaria como mayor, ¿no? Por ahí podríamos encontrar de repente una roca mucho más densa, más compacta, y va a merecer un tratamiento con explosivos. Entonces vamos a entrar ya a otro nivel de manipuleo, ¿no? Ya vamos a llegar a tratar de repente no necesariamente por un ente regulador, como podría ser SUCAMEC, sino de repente por unas capacitaciones, de repente por otro lado vamos a involucrar trabajos especializados, de repente una perforadora electrohidráulica. Entonces, elementos que van a tener que salir, y mucho va a depender del estudio. Quien estudia el material, quien hace el trabajo de entender qué es lo que se va a demoler o qué es lo que se va a excavar, pues justamente son los proyectistas, ¿no? El supervisor tiene que estar consciente de que estos proyectos, ¿ya?, vienen bajo una ingeniería, bajo un diseño. Esta ingeniería ha tomado su tiempo estudiarla, ha tomado mucha especialización, y profesionales también enfocados en conocer parámetros de campo, ¿no? Porque cuando hacemos excavaciones, sean excavaciones operativas como para producción de mineral, ¿ya?, o excavaciones en infraestructura como para carreteras, todo ello lleva un expediente técnico, ¿no? Un expediente que es muy estudiado, bajo cálculos muy bien diseñados, muy bien elaborados, ¿ya? Acogidos bajo la información, primero, de la geotecnia, la información de la corteza terrestre, la información de la parte superficial, y por otro lado,
la parte económica, o sea, con qué elementos yo cuento, ¿no? Yo tengo de repente el recurso más básico que puede ser herramientas manuales, o puedo hacer un proyecto mucho más ambicioso que cuente con recursos mucho más completos, como maquinarias, no solamente una, dos, sino de repente hasta 20 o 30 equipos que van a tener que trabajar ya de manera armónica, de manera sistemática, para que esto pues genere un ciclo continuo, ¿no? Entonces el supervisor de las excavaciones debe entender el principio del objetivo, el estudio geomecánico, ¿ya? ¿Y cuál va a ser pues el tratamiento en los cuidados internos, ¿no? En la parte operativa, o sea, el día a día, mejor dicho, ¿no? El no llevar estos controles, el no entender los principios básicos de la supervisión como la parte estructural, la parte de el entendimiento de repente de la geología, ¿no? Inclusive la misma textura del material que se va a remover puede generarte eh, de repente ciertos malestares a la actividad, ¿no? En este caso vemos la evidencia de una grieta que se formó porque justamente el material que se ha removido no tenía la consistencia, ¿no? O también puede ser porque se ha generado cierta humedad, cierto grado de humedad, y al no generarse una compactación sumada a la humedad que no se ha percibido, ya, pues hay debilitamiento del talud, ¿no? Y este talud justamente es parte del proceso productivo de esta tarea. O sea, no es que solamente me concentro en remover el material y lo dejo ahí, sino que yo lo remuevo, lo dispongo en un punto y después tengo que planificar hacia dónde lo voy a remover finalmente, ¿no? Entonces, el supervisor tiene que estar consciente de que todas las tareas que va a realizar desde la excavación inicial, desde el procedimiento inicial hasta la disposición final, de todo ello va a haber una serie de eventos, una serie de pasos que va a tener que respetarse. Y en todo ello también van a haber elementos menores, elementos como de repente las actitudes de colaboradores, de repente eh, hasta fuga de aceite en las maquinarias. Entonces, todos estos componentes, el supervisor tiene que tenerlos muy agudamente, entender cuál es el tratamiento y cuáles van a ser los controles, ¿no? Veamos en estas imágenes, ¿ya? Después de realizar una excavación no tan profunda, ¿no? En el caso de la imagen que pueden ver en el lado izquierdo, ¿no? De repente para excavaciones en carreteras, el tratamiento el concreto lanzado, shotcrete proyectado o la fortificación que se aplique ya en este proyecto, pues merece también un entendimiento técnico del supervisor. El supervisor debe estar consciente de que no solamente debo conocer la disposición o el material que voy a remover, sino también las actividades auxiliares. ¿Y cuáles van a ser las actividades auxiliares? Si yo estoy a cargo de una, de una actividad muy similar, básicamente va a ser la alimentación de repente de energía eléctrica, de aire, de agua, ¿no? De repente la remoción la eliminación de polvo, ¿no? La comunicación. Entonces, estas actividades auxiliares suman para que el trabajo sea completo al 100%, ¿no? Si no entendemos, si no conocemos cuál es el tratamiento, cuál es el máximo punto de repente de fugas o las inspecciones que merece toda la red de energía, la red de aire comprimido. Entonces, si no entendemos muy bien estos principios, pues el supervisor no va a poder hacer bien su trabajo. El supervisor debe estar consciente de que si yo, como parte de la cadena productiva, voy a supervisar la excavación, que va a ser sostenida en su momento bajo una metodología ya muy estudiada, entonces debo tener los servicios auxiliares disponibles a tal grado de que la operación no sea interrumpida, ¿no? Hay muchos casos de que el supervisor se descuidó y no planificó muy bien qué compresoras iba a llevar para empezar a proyectar shotcrete. Al no entender este criterio, pues el supervisor va a perder de repente 1 o 2 días hasta implementar la compresora necesaria. Entonces, para que esto no suceda, el supervisor tiene que estar muy enfocado,
no solamente en las actividades principales, sino también en las actividades auxiliares. Y otro de los mayores riesgos justamente en las excavaciones es la dinámica de equipos, ¿no? Hay demasiada presencia de equipos. De repente equipo A, un volquete, una excavadora, un tractor, y por ahí un cisterna, y se suma la camioneta de la supervisión, no solamente la supervisión de seguridad, sino supervisor de operaciones, ingeniería, topografía, control, no sé. Puede haber infinidad de equipos dentro de esta dinámica de la excavación, inclusive de la demolición. Pero para ello tiene que estar muy agudo la observación del supervisor, porque el supervisor es el responsable de la tarea desde que empieza su jornada. Y para ello, él cuenta con un sistema de comunicación. Para eso, él cuenta también con protocolos de información que van a hacer de que su área de trabajo no sea interrumpido por cualquier vehículo, por cualquier unidad. Lo que tiene que hacer es comunicar a todos, advertir a todos si va a haber de repente algunas actividades muy atípicas y también dar autorización a que ingresen otras unidades que no pertenecen al ciclo. Entonces, este supervisor, al entender, a ser consciente de toda esa dinámica de equipos y las personas que somos muy vulnerables ante este encuentro de maquinarias, pues pensemos de que la concentración es parte fundamental para que el supervisor pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Si el supervisor no solamente se enfoca en que mi objetivo es sacar el material que necesito y se desvía de la parte de los servicios auxiliares, de la parte de repente del tratamiento de maquinarias, ¿no? De equipos que van a estar ahí y se desconcentra, entonces va a haber consecuencias de repente lamentables. Es muy importante que este supervisor conozca a detalle todo lo que se va a generar dentro de su área de trabajo. Hablé un momento de repente la necesidad de explosivos y suele darse, y voy a tocarlo esta noche. Los explosivos son elementos que han desarrollado mucho, ¿ya? Hoy por hoy encontramos tecnología bastante avanzada en el tratamiento de materiales explosivos para construcción civil, ¿ya? Que no necesariamente van a necesitar de autorización por su cambio. Y de ahí ya dejan de ser elementos explosivos, ¿no? De ahí ya dejan de llamarse, de pertenecer a ese grupo y ya empiezan a ser pirotécnicos para uso civil, que pueden ser manipulados con mucho cuidado y ya de repente se le ha bajado el nivel de riesgo, ¿ya? Y sobre todo va a permitir a que la actividad, a que la tarea sea realizada con satisfacción y sin riesgo, ¿no? Pasemos a entender de que si la organización cuenta ya con una planificación, con un diseño, con un sistema de seguridad bastante avanzado para la tarea, como suele suceder en minería, porque minería es excavación, el sector minero realiza la tarea de excavación y afortunadamente en el Perú, donde nos sentimos pues un país tradicionalmente minero, hemos desarrollado muy bien los protocolos, los sistemas de gestión integral, o sea, no solamente el tema de seguridad y salud ocupacional, sino también con el tema ambiental, con el tema de calidad. Entonces, si estamos bajo empresas, de repente en el rubro civil, que ya han estructurado muy bien este sistema de trabajo, pasemos a la parte, a la parte de repente ya mucho más burocrática, ¿no? Que va a ser las autorizaciones del Estado, en este caso las municipalidades, ¿ya? Ellos tienen que autorizar las actividades de demoliciones civiles, porque sin esas autorizaciones no podríamos nosotros iniciar el trabajo. Teniendo claro esto, el supervisor que es responsable de alguna actividad, ¿ya? Debería tener los permisos de la municipalidad bajo dos lineamientos importantes. Uno, que es propiamente la autorización de la demolición, y dos, que va a ser las vías, ¿no? Las vías, de repente voy a tener que interrumpir dos vías principales para yo realizar la demolición de una casa, de una vivienda. Entonces suele darse, suele suceder este tipo de casos, ¿ya? Y para ese desvío, para ese bloqueo de accesos, ¿ya? Yo necesito justamente autorización, ¿no? No lo puedo hacer porque yo quiero hacer.
Entonces, aquí estoy dando a entender dos disposiciones muy importantes. Una que es propiamente del ejecutor, de la organización que ejecuta la tarea, que es la empresa, ¿ya? Y otro es ya el Estado, que es un ente regulador que viene, supervisa y tiene que ver siempre la armonía de la sociedad, pues. Entonces, entendamos que si yo conscientemente como supervisor cumplo con el sistema de gestión de seguridad, cumplo con los protocolos y los estándares de mi organización, ¿ya? También debo cumplir con las autorizaciones que me brinda el ente estatal. Eh, este es un hiper de línea base, justamente para demoliciones, si esto fue aplicado en una demolición que se hizo aquí en Lima, ¿ya? Y es una herramienta donde se identifican todos los peligros. El IPRC de línea base significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad antes de realizarla. Digo antes porque justamente sabemos que cuando uno ejecuta el hiper de línea base necesita contar con la gente operativa. Si de repente nos sentamos solamente los que conocemos de teoría la tarea, no lo vamos a hacer muy bien. Entonces, antes lo tienen que hacer los ejecutores de la parte operativa, quienes ya realizaron tareas similares en condiciones muy similares en otras unidades, en otros proyectos. Entonces, ellos tienen que dar su punto de vista, luego de conocer en terreno cuáles van a ser los riesgos asociados, cuáles son los elementos que deberíamos controlar. Todo el equipo técnico se reúne y empieza a estudiar esta estructura y empieza a trabajar pues de manera eh, muy técnica, ¿ya? ¿Cuáles son dentro de las actividades, ¿ya? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los peligros que estoy encontrando? Los riesgos que se asocian a ese peligro, ¿ya? ¿Cuál es la valoración de riesgo que le voy a dar? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos dentro de las barreras de control que me van a permitir que esta tarea sea desarrollada sin que este peligro cause daño? Y de ahí voy a empezar a aplicar ciertos controles, ¿no? El IPRC de línea base es una lámina, una herramienta que te va a ayudar a entender no solamente a ti como personal, como supervisor, sino también a todos los colaboradores. La difusión de este IPRC de línea base antes de realizar la tarea es muy importante porque justamente se capacita a todos los colaboradores de manera proactiva sobre los tratamientos que se tienen que realizar en la tarea. Al final, vamos a volver a evaluar justamente todos los riesgos que se vuelvan a presentar y vamos a tener que, ya, asociado a los controles, vamos a tener que valorarlo bajo un nuevo sentido, ¿no? Ya controlado, o sea, ya un riesgo controlado y lo voy a tener que manifestar y exponer para yo continuar con el proceso, ¿no? Entonces, entendiendo todas estos pasos para la herramienta del IPRC de línea base, el supervisor necesita conocer, no tanto así de memoria al pie de la letra, pero sí necesita entender cómo es la lógica para yo controlar ciertos aspectos que podrían generar una pérdida en el proceso, ¿no? Si de repente dentro del equipo no se ha evaluado un criterio o un peligro oculto, ¿ya? Se puede implementar. No es que el IPRC de línea base quede desde que se escribió, se imprimió y ahí no. El IPRC de línea base te permite insertar y actualizar, ¿ya?, nuevos criterios de estudio. Y para eso también es necesario que los colaboradores aporten muchas opiniones, den muchas sugerencias, ¿ya? Porque no todo va a recaer siempre bajo responsabilidad del supervisor o de los líderes del proyecto, ¿no? Sino también en el día a día dentro de los colaboradores o del equipo técnico que está ejecutando la tarea. Pasemos ahora a entender el diseño,
Ya entendiendo la parte de la gestión en seguridad, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, es importante que si voy a hacer una excavación, voy a tener que conocer el concepto y cuál es el origen, ¿no? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Bajo qué criterio lo tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi diseño final de excavación? ¿Y cuáles van a ser los parámetros de control que tengo que realizar? ¿Ya? Este ejemplo muy básico es en el caso de minería superficial, ¿no? Cuando hacemos diseños de taludes. ¿Ya? Similar se va a hacer para el caso de zanjas, cuando se hace construcciones de edificios de repente 30 pisos con 7 sótanos. Entonces vamos a necesitar nosotros el diseño de la excavación. No solamente el diseño, la conclusión, ¿no? Cómo va a quedar, sino también dentro de ese diseño, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar de repente agua, ¿qué material voy a encontrar? ¿Cuál va a ser de repente la disposición de ese material? Entonces, al entender todo este concepto antes de, yo ya me estoy proyectando a lo que voy a hacer a futuro, ¿no? Y como supervisor debo estar obligado a conocer bien los planos, los diseños, ¿ya? Tanto en excavaciones y por lado de las demoliciones, entender los siguientes pasos básicos, ¿no? Cuando se trata de demolición, primero tengo que estudiar qué material voy a demoler. ¿Cuál es la característica de este material? De repente es una casa de adobe que al parecer es simple, pero también implica mucho riesgo, ¿ya? Porque de ahí, de entender, de estudiar qué es lo que voy a demoler, por otro lado tengo que entender qué recursos tengo, ¿no? ¿Tengo maquinaria pesada o tengo solamente personal con herramientas manuales, con combas de 20, 25 libras? Tengo que entender los recursos por el lado de lo que cuento, con lo que tengo para realizar la tarea y la zona de trabajo, ¿no? En el lado de demoliciones, lo sensible va a ser siempre las casas aledañas. Puedo tener yo una casa muy pegada a la vivienda donde estoy por demoler. Entonces, ya necesito un tratamiento muy especializado para realizar esta tarea y uno debería de repente exponer tanto, ¿no? En el Perú no se han visto tantos casos de demoliciones de edificios, ¿ya? Pero se ha visto en otros países. En el Perú a lo mucho que se ha escuchado, creo que de repente un edificio de 5 pisos, ¿ya? Pero en todos estos estudios se conoce tanto los recursos como la vivienda, la edificación que voy a demoler. Y cuando empiezo a hacer este amarre de información, ya empiezo a estructurar el procedimiento, ¿no? Y el procedimiento justamente va a ser, de repente, el paso uno, que voy a tener que reunir al equipo de trabajo, paso dos, voy a tener que iniciar la ejecución, de repente, desde los pisos el techo del primer piso, para que todo el material caiga directamente al primer piso, y poco a poco voy a ir subiendo, o sea, de repente los cuidados más especializados en trabajos en altura, ¿no? Para no tener eventos, de repente el orden y limpieza, la zona donde voy a disponer el material que estoy removiendo, el agua, de dónde voy a tener la captación de agua, porque el agua es muy fundamental en demoliciones, debido a que en todo el proceso, como ustedes pueden ver en la fotografía, se genera mucha polución. Y el polvo no solamente es un agente que te afecta a la salud, sino también afecta al ecosistema, al medio ambiente, ¿ya? Este polvo no solamente genera malestar a los trabajadores, sino también a los vecinos, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar con mucha agua y este agente pues tiene que estar constante, ¿no? Inclusive se recomienda remojar por días antes de realizar la demolición, ya eso es muy, muy conocido, pero si no tenemos agua, prácticamente no podríamos continuar con el trabajo. Al entender estos principios, el supervisor tiene que ya empezar a analizar el paso a paso uno, describirlo, detallarlo, ponerlo por escrito, ¿no? Paso dos, paso tres, en fin, toda la secuencia de pasos hasta la evacuación del material que se ha removido son las partes fundamentales de la tarea para el supervisor. Ahora pasemos a entender si bien voy a hacerlo por el lado de
eh, con las herramientas que cuento, por el lado de maquinarias o por el lado manual, ¿no? De repente con los recursos que tenga. Siempre pues vamos a saber que ambos tienen sus ventajas y desventajas. Si es una construcción muy simple, ¿ya? Podría yo trabajarlo de manera manual, pero si no tengo yo la premura del tiempo, ¿no? El tiempo es muy fundamental. Y si cuento yo con recursos, digamos, mucho más holgados, podría yo trabajar con maquinaria, porque la maquinaria, pues, implica personal mucho más especializado que opere la maquinaria, implica una disposición mucho más cuidadosa, porque el polvo no viene de poco, viene ya con mucho más volumen, implica también el uso de combustible, ¿no? La disposición de las maquinarias en horarios de descanso, o sea, mucho más diseño, ya engloba mucho más un tratamiento especializado, ¿no? Por el lado de las excavaciones, cuando yo ya empiezo a entender el principio de la excavación, cuál es el objetivo, ¿ya? Voy a comprender de repente si es una excavación por placeres, ¿no? De repente por un material que me gustaría conocer, de repente aluviales, un material, o de repente la arena, ¿no? Hay canteras de arena que también realizan excavación. Desde ahí entendemos que ya van a generarse pues una remoción de la superficie, ¿no? Y es muy importante que cuando ya entienda de que la excavación no solamente merece maquinaria y herramientas y personal, sino también por el lado de la presencia de los explosivos, ¿no? Aquí vamos a empezar a hablar de los explosivos, que los explosivos necesitan taladros, y los taladros son agujeros, orificios, donde se va a disponer el explosivo, ¿no? Hoy por hoy existe ya muy bien desarrollado lo que es la voladura en superficies. Ya hay muchos profesionales que se han especializado en voladuras controladas para no dañar, ¿no? Para no dañar la superficie o la zona adyacente. ¿No? Entonces, cuando se trata de una excavación para zanjas y voy a tener que utilizar explosivos, puedo recurrir al mercado y comprar de repente pirotécnicos, ¿no? De uso civil. ¿Ya? Pero cuando me encuentro de repente en construcciones para zanjas, para de repente carreteras, ¿no? Que merece un tratamiento mucho más fino, ¿ya? Y al ser mucho más fino también necesita que el costo sea menor, ¿ya? Entonces voy a recurrir a las perforaciones con track drill, con perforadoras hidráulicas, ¿no? Y voy a generar pues ya la actividad de voladura, ¿no? Y para planificar la voladura, lo que tengo que hacer al final, o sea, de, 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 después de estudiar el diseño, ¿no? Y después de entender cuál va a ser el tratamiento de la disposición del material, ¿ya? Lo que tengo que hacer es con qué recursos de voladura cuento, ¿no? Lo principal que hay que saber aquí es que el personal que va a realizar la tarea tenga la experiencia. No podríamos nosotros involucrar a personal nuevo o colaboradores que recién están entrando al campo laboral de frente a enviarlos a la tarea de voladura. Eso no se puede realizar porque eh, todos necesitamos al menos percibir, entender la textura de no solamente los explosivos, sino también de los agentes, ¿no? De los accesorios, porque los accesorios, como el pentacor, tienen un tratamiento muy delicado en el manipuleo, en el almacenamiento, en el traslado. Entonces, todo tratamiento de explosivos, manipuleo de explosivos, merece eh, que el personal que realice esa actividad sea especializado, conocedora, ¿no? Si de repente no tenemos en el equipo de trabajo, entre todos los colaboradores, no tenemos esas personas con esas competencias, lo que deberíamos hacer es formarlos. Y entendamos también que en el mercado, ya, las empresas que se han desarrollado en voladura dan capacitaciones gratuitas. Empresas que ya están consolidadas como Famesa, como Orica, Exa, ¿no? Que ya están consolidadas en el mercado no solamente peruano, sino también latino, ¿ya? Esas empresas dan capacitaciones gratuitas y las personas pueden asistir a esas capacitaciones en entender el tratamiento, el manipulado del explosivo
y de repente ponerlo en práctica con supervisión permanente, ¿no? Hasta cuando entiendan, hasta cuando sean evaluados y realmente pues demuestren competencias y recién se les pueda dar una tarea específica como maestro de carguillo, por decir. Pero pensemos que justamente cuando planifiquemos la voladura, el primer paso que debemos respetar es justamente que el personal que contemos conozca, ¿no? Conozca el tratamiento. Y de ahí entendamos pues ya los diseños de taladros, los diseños de la excavación, de la disposición, cómo va a quedar el talud, cómo queremos que quede el diseño final de la parte donde voy a excavar. ¿Ya? Ahora, hay unos puntos que tenemos que analizar, como el caso del área de riesgo, ¿no? Una vez que hago la voladura, ¿a quiénes voy a afectar? No solamente el sonido, que es la onda, ¿ya? Que de repente puede ser el polvo, el fly rock, ¿no? Sino también de repente otros elementos como los gases, ¿no? Entonces, si voy a implicar yo dentro de mis tareas como supervisor el explosivo, ya voy a involucrar el explosivo como un agente ya que me va a servir para hacer la demolición o, o excavación, ¿ya? Entonces, tengo que entender a qué áreas voy a afectar, ¿ya? A qué zonas voy a tener que evacuar. Hay muchos casos que se realiza en zonas urbanas, ¿no? Entonces, cuando yo realizo voladura en zonas urbanas o pues, de repente muy cerca a zonas pobladas, de repente hay niños, yo debería primero estudiar si merece o no merece este tratamiento. De repente es imposible, de repente yo no puedo utilizar, por más que tenga autorización de SUCAM y que tenga yo todos los componentes y los recursos, ¿ya? Lo que me va a ser indispensable va a ser a quiénes voy a afectar en esta tarea, ¿no? Lo segundo es que debo entender muy bien si existe agua o no en los taladros, en los agujeros que voy a generar. Muchos conocedores de la parte geotécnica te van a dar esta información. Lo más importante cuando tengamos nosotros que hacer el estudio geotécnico va a ser justamente ya el sistema estructural, o sea, ¿qué nos brinda la geología, ¿no? ¿Qué nos brinda? Hay sistema de fallamiento, de repente hay características muy particulares de la roca, y por ahí nos van a dar también la información del nivel freático, ¿no? En este caso el agua. Si no tengo este estudio y de repente mi trabajo va a ser muy superficial, podría yo aplicar, pero puedo darme un golpe muy fuerte si es que no me doy cuenta de que yo voy a hacer de repente una excavación donde yo tengo mucha presencia de agua, muchos humedales, entonces no va a ser factible, pues no. Es solamente realizarlo con otra metodología. Otro aspecto que se tiene que analizar justamente son las edificaciones, ¿no? Las instalaciones. Puede ser viviendas, casas, y con qué material están realizados. Y aquí ya va más asociado la parte de monitoreo de vibraciones, que también lo vamos a tocar más adelante de manera muy rápida. Las vibraciones son pues lo que se genera como ondas sísmicas, ¿no? Ondas de pequeña dimensión y muy rápidas que de repente no los percibimos, pero de cierta forma van a generar agrietamiento en viviendas muy cercanas. Entonces, si yo no tengo claro qué es lo que me voy a encontrar de repente al costado con una casa de construcción de hace 100 años y voy a generar una detonación, entonces podría yo afectarlo, ¿no? Entonces pensemos en que el estudio de las edificaciones, ¿ya? O de la zona que voy a tener que trabajar también implica en las decisiones, ¿no? Es por eso que también en donde estén zonas de protección cultural, en este caso de Centro de Lima, por decir, donde hay viviendas de construcción de hace 200 años, es muy complicado hacer este tipo de edificaciones, ¿no? De uso de detonadores, por decir. El otro aspecto que tenemos que analizar es la verificación de instalaciones, ¿no? Puedo tener torres de alta tensión, tanques, de repente alguna instalación.
de riesgo, ¿no? Es más, hay pozos o de repente ductos de agua y desagüe que los tengo que estudiar. Si yo no tengo mapeado estas actividades o dentro de mis actividades, no tengo mapeado toda la estructura, toda la infraestructura ya, que voy a afectar, entonces lamentablemente no voy a poder utilizar ningún pirotécnico, ningún agente explosivo, porque yo necesito estudiar mucho de estos aspectos, ¿no? Y por último, tengo que involucrar, si de repente dentro de las tareas de voladura voy a necesitar yo no solamente al líder y al cargador, no, voy a necesitar de repente vigías, voy a necesitar personal que me apoye en delimitar el área de influencia. Entonces, todas estas personas tienen que conocer muy bien los protocolos, ¿no? Y el protocolo no va a ser siempre el mismo. Si de repente estoy en una primera voladura, me encuentro delimitando un punto, ¿ya? La proyección, el fly rock se ha disperso por varios frentes, ¿no? Entonces voy a necesitar quizá más personas para que me ayuden a la evacuación. Y al ser mi segunda voladura, podría yo evacuar otros puntos, ¿no? Entonces no siempre va a ser lo mismo y no siempre se va a usar el mismo protocolo para todas las voladuras que se hagan, ¿no? ¿Ya? Cuando vemos casos muy cercanos a la población, les decía, ¿no? Ya se tiene que hacer un tratamiento muy particular en los casos de generación de vibraciones, ¿no? En este caso ya es un estudio que se deja y se permite justamente a los especialistas. Podrían ser tanto los de geotecnia como también especialistas en perforación y voladura, que no solamente van a hacer monitoreo de vibraciones en el área de trabajo o en el área de influencia, sino también van a tener que hacer simulaciones, ¿ya? Y hoy pues tenemos ya herramientas digitales que nos permiten hacer estas simulaciones y te determinan cuál va a ser el grado de fragmentación que te generen a medida que se distancie de la zona de operación, ¿no? Y lo que mencionaba anteriormente también, los vigías, ¿no? Los puntos de evacuación, quiénes van a ser los que te delimiten el área de influencia, quiénes van a ser las personas que, y bajo qué controles, bajo qué sistema de comunicación se va a dar la alerta, tanto la parte de bloqueo como la parte de liberación de área, ¿no? Y ahora, necesariamente para yo hacer la voladura, yo necesito pues asociar esta actividad con la perforación. Y la perforación no es más que generar agujeros para disponer los explosivos, ¿no? Hablábamos de la capacitación, o sea, el personal que conoce, y también hablaba de que hay empresas muy consolidadas en el mercado y hacen capacitaciones recurrentes y gratuitas, ¿no? Porque es necesario entender qué explosivo voy a utilizar, qué agentes voy a utilizar. El explosivo se deteriora muy rápido con la humedad y yo necesito el manipuleo o el control, qué tratamiento le voy a dar. Igual, los procedimientos son muy particulares. No todos los días va a ser el mismo trabajo. Podría ser de repente una carga menor, el diseño de voladura me lo va a dar el personal especializado, el supervisor, y el ejecutor, que es en este caso el colaborador, tiene que entender ese tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál va a ser la mezcla cuál la proporción que voy a usar? ¿Ya? Y también las evaluaciones, ¿no? O sea, una vez que estoy capacitado, tengo que disponerme para una evaluación y demostrar que tengo las competencias y conocimientos necesarios para la tarea. ¿Y por qué es necesario capacitar? Justamente porque cuando un colaborador conoce mucho de las actividades, conoce no solamente la parte tácita, ¿no? La información tácita o lo concreto, sino también conoce de repente los rendimientos, los tiempos, los parámetros, los costos. Entonces, todos estos elementos hacen que el colaborador ya tenga otro desarrollo, ya sea de repente al nivel de un supervisor más. Si el colaborador entiende qué elementos se está manipulando, cuáles son los factores de cuidado que debe tener, cuáles son las variables que él gestiona,
y las que no puede también incurrir. Entonces, este colaborador pues ya tiene una preparación eh, que nos puede liberar de repente de cierto seguimiento, ¿no? En cambio, cuando una persona no conoce, cuando un colaborador llega a la industria y de repente está todavía en ese proceso de comunicación, esa curva de aprendizaje, pues nos va a ser un poco más tedioso hacerle el seguimiento, porque prácticamente el supervisor está ahí, detrás de la tarea, siguiendo y liderando inclusive la tarea. A diferencia de un personal capacitado, pues te deja disponer de repente de la organización, de hacer otro tipo de actividades y no estar plantado bajo la supervisión permanente, ¿no? Entonces es importante que el colaborador tenga las competencias y justamente las va a tener cuando los capacitemos. ¿Y quién va a ser el responsable de capacitar? Justamente el que conoce. Si el supervisor conoce las tareas, conoce muy bien de los cuidados, los parámetros de control, ¿ya? Va a ser mucho más sencillo transmitirle, ¿ya? Y si de repente no conocemos de términos generales algo muy vago de la información, entonces el supervisor lo que tiene que hacer es buscar una persona especializada, también capacitarse, aprovechar de ese momento, ¿no? Y luego de ello involucrarse, ¿no? En esta tarea donde también adquiere conocimiento y lo lleva a la práctica, ¿no? ¿Ya? Las capacitaciones, como decía, no solamente deberían ser tanto en el aula, ¿no? En la parte de repente de la teoría, sino también en el campo, ¿no? En el campo porque ya vemos la parte de las actividades de, como se dice, in situ, ¿no? Entonces es importante que el colaborador tenga esa noción eh, de apuntes, ¿no? De haber registrado en un cuaderno, un cuadernillo, y también de haber percibido de manera visual, de haber tocado estos materiales, los componentes, el explosivo, ¿ya? Pero también este personal debería estar bien informado, ¿no? ¿Ya? Ahora, si somos una contratista, una empresa que está recién emprendiendo, entonces entendamos de que la, la presencia de una persona capacitada te genera pues un ahorro del 10% en la combinación del tiempo del proyecto, ¿no? También te genera pues un 25% de productividad, ¿ya? Un cuidado en las maquinarias, todos los equipos que van a estar implicados en la tarea, ¿ya? Y de repente va a subir la disponibilidad mecánica de un 80 a un 90% y por ende todo pues va a repercutir en un menor costo y un proceso muy dinámico, sin interrupciones de la actividad, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos unos modelos de los parámetros de diseño para voladura. En este caso, cuáles son los más resaltantes. En el caso de los taladros, la longitud, ¿no? Qué material se utiliza, ¿no? Ya estas son unas vistas de cuando yo ya tengo el taladro, el agujero, qué elementos utilizo, ¿no? Y en el mercado ya tenemos no solamente los iniciadores, ¿ya? No solamente los agentes detonadores, sino también los que van a detonar de manera electrónica, ¿no? En este caso, pues, el explosor o los detonadores electrónicos, ¿no? Esto ya es cuando se realiza excavaciones subterráneas, ¿no? Las excavaciones subterráneas ya merecen otro tipo de tratamiento, también especializado, también necesitan de un diseño muy propio en las excavaciones subterráneas, que de repente lo menciono aquí, no es parte del tema, el tema es mucho más general, ¿ya? Pero las excavaciones subterráneas ya requieren un tratamiento no solamente de personal especializado de primera línea, sino también de toda la ingeniería, ¿no? Todo el diseño, toda la estructura que se va a realizar merece un tratamiento uh, a detalle, con mucha comprensión, ¿ya? Y también el objetivo, ¿no? Y para nuestros casos, en este ejemplo, puede ser el diseño de túneles, ¿no? En el diseño de túneles, por decir, los que trabajan en túneles, netamente se han formado ahí desde practicantes y han trabajado en el desarrollo y quizás sea una de las disciplinas mucho más técnicas de la industria peruana, ¿no? Porque el desarrollo de túneles merece pues una interpretación de la mecánica de rocas
merece mucho conocimiento de la estabilidad del macizo rocoso y también de los componentes que voy a usar, ¿no? En este caso, el explosivo, qué agentes voy a utilizar, bajo qué densidades, cuáles van a ser las características del explosivo y asociado pues a los controles internos, ¿no? En este caso de vibraciones, monitoreo de gases y todo lo demás dentro del ciclo productivo del túnel o del ciclo operativo del túnel. ¿Ya? Y estos señores, pues, a pesar de todo este desarrollo, se siguen capacitando. Hoy vemos seminarios de túneles, congresos de túneles, donde estas personas conocen tanto el tema, comparten mucha información y al final, pues, se enriquecen más porque hay muy poquitos proyectos que son, pues, resaltantes en el sector, ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos te generan los explosivos? ¿Qué gases, en este caso, no? Vamos a ver que, por un lado, pues, te van a, te van a generar, aquí están los compuestos, ¿no? Dentro del grupo de dinamitas, ¿no? Hidrogeles también, emulsiones, ánfos y ánfos pesados, ¿no? Todos te van a generar gases nitrosos, también monóxidos y otros agentes, ¿no? Ahora, es importante entender esto porque en espacios confinados lo que se hace es tratar de disipar estos gases, ¿no? Pero en espacios libres lo que tenemos que hacer es justamente tratar de contaminar muy poco. Por más que usemos de repente pirotécnicos de uso civil, vamos a tener que responder bajo parámetros de control ante emisiones y contaminación de aire, ¿no? A ver, pasemos a entender la granulometría después de la fragmentación. Si yo estoy haciendo una demolición, de repente, donde yo necesito bancos que puedan ser trasladados por los volquetes, ¿ya? Yo necesito que la fragmentación sea la adecuada. Si el resultante de la fragmentación va a ser mucho más grande, voy a generar una actividad secundaria, que va a ser una voladura secundaria, una excavación secundaria, ¿no? Una demolición secundaria, perdón, que no es propio del proceso productivo, porque el proceso te dice, empieza así, paso 1, 2, 3 y 4 y terminamos en la disposición. Pero si por ello he fallado en el control y la granulometría resultante genera mucho más bolonería, o sea, elementos mucho más gruesos que no van a ser trasladados con facilidad, voy a tener que realizar una actividad secundaria. Y la actividad secundaria va a ser la reperforación, la redisposición, ¿no? Porque voy a tener que hacer todo de nuevo, ¿no? Justamente para eso es el estudio del diseño de fragmentación. Y ya hoy tenemos pues herramientas como el que vemos es el WiFrag, que es un software que te determina pues cuáles son la granulometría resultante de tu trabajo, ¿no? Y lo que les permite esto cuando ya se trata de excavaciones para procesos productivos en minado, por decir, ya la disposición final va a ser planta, ¿no? Entonces te dice, wow, ¿qué granulometría necesitas? Y cuando yo trabajo en la industria civil, pues lo que tengo que hacer ya solamente es cuidar que mi granulometría no sea tan voluminosa, ¿no? Que sea muy fácil de transportar. Ya había anticipado los controles ambientales que justamente uno tiene que responder y va a darse pues bajo equipos de monitoreo, ¿no? Ambiental. Ya. Algunos errores que se pueden encontrar dentro de las detonaciones, ¿no? Pueden ser pues las explosiones fortuitas, ¿no? La que de repente sale eh, antes de tiempo, ¿ya? La que detona antes de tiempo. Y puede ser bien por un tema de fabricación del material, o puede ser también por un tema de una mala iniciación, ¿no? Entonces, si el personal, por decir, no conoce estos temas de cuáles son los riesgos muy asociados en tema de manipuleo y detonaciones, ¿no? Entonces, vamos a estar pues trabajando de manera muy descuidada, ¿no? Entonces, el personal, el colaborador tiene que entender que los explosivos, tanto por fabricación como por una mala tarea, una mala ejecución de la tarea, podríamos tener no solamente exposiciones fortuitas,
sino también un tiro prematuro, ¿no? Que son los que se adelantan, los que salen antes, los que detonan antes, ¿ya? Un tiro retardado, los que detonan después, ¿ya? Un tiro fallado o cortado, los que no han iniciado, no salieron, solamente se han seccionado, o un tiro soplado, los que han salido y al final, después de detonar, no han generado ninguna fragmentación. Entonces, si entendemos lo que podría pasar, ¿ya? Vamos a identificar muy rápidamente y vamos a saber, porque para cada tipo de falla existe un diferente tipo de tratamiento. Entonces, si no sabemos cuál va a ser el tratamiento, el siguiente paso, después del uso de explosivos, pues va a complicarse mucho más, ¿no? El no saber, el conocer toda esa actividad. Otro, otro elemento para el tema de manipuleo de riesgos, otro de los factores de riesgo, pues puede ser pues, tanto el impacto, los golpes, las caídas, ¿no? el, el calor, ¿no? El calor, las actividades de soldadura, ¿no? La chispa, la fricción, la inducción eléctrica. Al tratarse de simpatía puede ser, si yo lo manipulo, cuál va a ser el tratamiento o el golpe máximo que le puedo permitir, ¿no? Ahora hablemos de las restricciones. Una vez que se diseñe un protocolo, cuando ya todo es viable, cuando voy a realizar un trabajo de excavación con uso de voladura, ¿ya? Yo debo generarme un procedimiento de ingreso y salida y de bloqueo, ¿no? Entonces, si yo de repente trabajo a doble turno, para este ejemplo es a doble turno, yo debería de bloquear el área de trabajo a la zona donde voy a hacer la voladura. En este caso, de informar de manera pública que voy a tener que evacuar a todo el mundo en un horario específico que me permita realizar los disparos sin presencia de maquinarias, de personas, ¿no? Entonces, es importante entender que si yo ya llego a este paso del tratamiento de explosivos, pues debo disponer de horarios exactos, ¿no? En caso que sean no tan comunes, ¿no? En este caso, por si voy a bloquear un área de repente 2 o 3 días para 2 o 3 detonaciones, entonces no necesito estimar horarios. Lo que necesito solamente es el bloqueo, ya, delimitar el área de influencia, bloquear las zonas de los accesos y comunicar, ¿no? Hacer la comunicación muy efectiva para que cuando se detone, a retomar la actividad, pues también yo informe a todos, ¿no? Y esto está muy escrito, muy detallado en el protocolo, ¿no? Ya hablamos sobre los humos y los gases que te generan la voladura, ¿no? Ya conversamos sobre eso. Y también entender, ya cerrando la parte voladura, que hay una técnica muy especializada justamente que te va a ayudar a hacer una correcta demolición, que son las voladoras controladas, ¿no? Una vez que estudié el diseño, la estructura, la infraestructura que voy a demoler, ¿ya? Tengo que yo saber en qué puntos voy a tener que atacar con voladura, con detonación. Y de repente muchos lo han visto ya en videos, cómo se generan voladuras en edificios, en edificaciones grandes, ¿no? De repente de 20, 30 pisos, y que a su vez, al hacer la demolición, no está afectando de repente a viviendas aledañas. Y justamente por la proyección, que en este caso es el fly rock, la proyección se está yendo hacia un punto concéntrico, ¿no? También la voladora controlada te permite que las vibraciones, el movimiento sísmico sea menor, ¿ya? Que la generación de polvo sea muy baja, ¿no? Polvo y gases. Entonces, si aplicamos voladura controlada, que repito, en el Perú no hay casos de voladuras en edificaciones, ¿ya? Si aplicamos estos principios en minería, si lo hacemos, ¿ya? Entonces vamos a tener los resultados adecuados y satisfactorios, ¿no? Justamente lo que queremos evitar va a ser pues dañar, ¿no? Dañar a las zonas adyacentes, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo no aplico? Si de repente yo, por el contrario, me arriesgo y digo, voy a hacer una demolición con pirotécnicos, ¿no? Ya tengo los permisos, y de repente no tomo la ingeniería, no contrato al personal conocedor, no traigo pues todo el desarrollo que tienen otras experiencias fuera del Perú, ¿ya?
y de repente me arriesgo a hacerlo yo solo. Entonces, podría yo no solamente generar un evento de magnitud a una persona, sino que podría generar algo mucho más catastrófico, ¿no? Entonces, es muy importante de que el personal, y tanto el ejecutor, ¿no?, como el supervisor, conozca pues el tratamiento, ¿no? Ahora, estas son algunas vistas de cuáles son los elementos de voladora controlada. En este caso, pues, vemos aquí una carga desacoplada. O sea, para no meterle todo el explosivo, confinarlo en un solo punto, pues lo que hago es reducir la carga operante. Y la manera de reducir la carga operante es justamente desacoplando el explosivo, ¿no? O sea, distanciándolo para que el poder rompedor, el brisán sea menos, ¿no? Sea menor. ¿Ya? ¿Y cuáles son las variables que yo controlo en este tipo de actividades? Justamente es que yo decido sobre el tipo de explosivo que voy a usar, ¿no? Les decía, en el mercado no necesariamente voy a ir a solicitar permiso a la SUCAMI para comprar explosivos. Puedo yo recurrir a empresas que me brinden pues pirotécnicos, ¿ya?, que no son explosivos, que sí detonan, ¿ya?, pero que tienen otro tratamiento mucho más seguro, ¿no?, más fiable. Entonces yo decido qué elementos voy a comprar. Yo decido bajo qué densidad. Si de repente el proveedor me dice, yo tengo uno para que te pueda romper de repente una roca con dureza de RMR 10, ¿no? O sea, algo mucho más frágil. O de repente uno que es mucho, un explosivo de mayor magnitud, ¿ya? De mayor poder rompedor. Entonces, yo puedo escoger qué material explosivo voy a utilizar. Yo también puedo escoger qué diámetro, ¿no?, en qué presentación lo voy a escoger el explosivo. Y luego el diseño, al tratarse de burden, especialmente es el diseño pues, de la malla de perforación o de los taladros que hablábamos que se van a realizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas variables son las que yo puedo controlar, la sobreperforación, o sea, lo que está por encima de la perforación, ¿no? ¿Ya? Que me va a permitir de repente el diseño controlar, ¿no? La altura del collar es dentro del taladro, el taco, la altura del taco, o sea, qué material de inerte, ¿no? De material inerte voy a tener que confinar en el taladro, ¿ya? Y qué tipo de mezcla también voy a tener que realizar. Pasemos a la parte de la geomecánica. La geomecánica es justamente el conocimiento propio, ¿no? Es el estudio propio del macizo rocoso, ¿ya? Toda roca, sea suelo, lo que pisemos en la zona donde voy a excavar, tiene un tratamiento y el único especialista en este tratamiento es el geomecánico, ¿no? El geomecánico te va a determinar cuál es la composición, ¿no?, del material que vas a encontrarte y te va a definir, además de la composición, te va a definir ya los parámetros de control una vez que estoy excavando. Si mi excavación es con fines carreteros, ¿ya?, y no necesita de repente la dureza de la roca, no necesita su fortificación, como cuando vemos quienes han recorrido de repente la ruta de Lima a Loroya, ¿no? Hay tramos donde vemos que al costado de la carretera pues no tiene nada de fortificación, entonces ya existió un estudio geomecánico que te indica que no necesita, pero sí vemos deslizamientos donde hay huecos, entonces también entendemos que bajo elementos naturales ya se necesita fortificación. Entonces quien estudia todo esto justamente es el especialista conocido como geomecánico, ¿no? Él te va a determinar cuáles van a ser los parámetros de control para el diseño, ¿no? Y cuando empecemos a realizar las excavaciones, ya, él nos va a determinar cuál es el control, cuál podría ser el paso a paso, ¿no? El diseño óptimo, ¿ya?, para la fortificación y el diseño óptimo para los ángulos de talud, ¿no? Entonces, la parte de la geomecánica nos da mucha información al tratamiento. Y por el lado del supervisor de la ejecución,
pues ya está solamente respetar estos parámetros de control, ¿no? Esta es una vista de una excavación subterránea, como les decía, la parte de túneles, que merece también un tratamiento muy particular, ¿ya? A diferencia de repente de los diseños superficiales, ¿no? Los diseños superficiales también ameritan mucho control, te dan mucha información, y lo de túneles es muy, muy propio con sus características de desarrollo, ¿no? Ahora, pasemos a ver algunas maquinarias que existen ya en el mercado que te permiten, pues, realizar trabajos con un grado de certeza muy fino, ¿no? En este caso, cuando queremos hacer diseño de taladros, ¿ya? Para evitar desviaciones existen, pues, perforadoras que con un control de GPS te dan lecturas de los taladros y la ubicación a tiempo real, ¿no? Te indican cuál es la profundidad, te dan el diseño, y cuando lo llevas a un software ya tienes, pues, la ubicación exacta del taladro y sabes qué material explosivo vas a poder utilizar. Pues esto es importante porque imagínense, yo tengo una zona superficial, estoy haciendo una excavación en una carretera, ¿ya? Y de repente la perforación que tengo que aplicar, lo necesito yo hacerlo de manera exacta. Entonces la perforación de esta maquinaria me permite, pues, ¿no? Dar una lectura hacia qué puntos estoy trabajando, ¿no? Cuál es la profundidad final que le estoy dando, y al darte esa lectura, pues ya tienes ya el, el diseño óptimo de tu perforación. Solamente bastaría meterle el explosivo para llegar, pues, a un trabajo correcto, ¿no? Ya el resultado de la voladura va a ser eficiente, ¿no? Ya. Ahora pasemos ya vimos la parte geomecánica, al tema de vibraciones. Es importante entender vibraciones, vamos a darlo de manera muy rápida, ¿ya? Es importante entender que las vibraciones eh, deben ser controlables, debido a que cuando hacemos tanto demoliciones como excavaciones, no solamente estamos afectando al objetivo, ¿no? En este caso, que es el, la vivienda o lo que voy a demoler, ¿no? También estoy afectando las zonas aledañas, las zonas donde yo voy a tener eh, como supervisor, voy a tener que responder, porque suele en muchos casos, ¿no? Que suele pasar que se va el supervisor de, del proyecto, que en este caso puede ser el ingeniero, el gerente de proyecto, y de repente que deje a cargo al supervisor. Y si yo no sé explicar muy bien qué es lo que estoy haciendo, pues el vecino puede venir y decirme, a reclamarme, ¿no? Con todo el conocimiento que él tiene, podría reclamarme lo que está haciendo. Sin embargo, si yo conozco muy bien de lo que estoy generando, ¿ya? Desde el aspecto de sísmico, entonces voy a saber explicarle, ¿no? Y al explicarle voy a decirle, pues, ¿no? Las variables que yo genero, ¿ya? Por el lado de la amplitud, frecuencia y el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo muy bien lo que estoy generando, tanto por el uso de explosivos o por el uso de maquinarias, ¿no? En este caso, un rompebancos, por decir, ¿no? Voy a saber que hay un rango, ¿no? Según el material que se tiene, según el suelo que se tenga, ¿no? ¿Cuál va a ser la onda de choque, ¿no? ¿Ya? Y estas diferentes ondas va a depender de la característica del suelo que manejamos, ¿no? Que conocemos, que estamos trabajando, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los controles necesarios para este tema? En el caso de la estabilidad, ya, además de afectar a las viviendas aledañas, al piso de las viviendas aledañas, al medio ambiente, sino también al, a la propia infraestructura, ¿no? Porque yo más adelante, de repente, de la construcción voy a hacer eh, una remoción, ¿no? Y si yo tengo un suelo muy, muy suave, muy, muy deleznable, voy a generar, pues, de que no resista el ingreso de equipos, ¿no? Ya. Entonces, ahí es donde yo debería darle mayor criterio al cuidado de las vibraciones.
Y para eso hay herramientas como el sismógrafo, ¿no? Que te permiten revisar cuál es el nivel de sismicidad que le estamos generando, ¿no? En el momento de las detonaciones o en el momento de la presencia de la maquinaria, ¿no? Ya. Estas son algunas vistas que se dan lectura cuando ya se tiene el monitoreo de vibraciones, ¿no? Sobre todo la velocidad pico partícula, eso ya es cuando utilicemos explosivos, ¿no? Según la distancia escalada. También vemos otras gráficas, ¿ya? ¿Cuál es la distancia máxima que podríamos usar de retardo entre explosivos según la distancia radial, ¿no? Expresada en metros. Para el caso de excavaciones en carreteras, como mencionábamos, si yo uso de repente una perforadora ya, hidráulica y voy a utilizar de repente maquinaria, entonces voy a entender el secuenciamiento de trabajo, ¿no? De repente una primera etapa, una abertura en un lado, y la segunda etapa lo hago de forma de banqueo, ¿no? Ya. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar para excavaciones, para carreteras. Ya. Estas imágenes, voy a compartir estas imágenes de unas actividades que se realizaron en carreteras. Como decía, se pueden atacar por diferentes puntos, ¿no? Si voy a hacer de repente una carretera que se van a ir al encuentro, ataco en un frente extremo y en el otro extremo, cosas que se junten más adelante, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué perforador se utiliza? ¿Bajo qué diámetros? Estos ya son parámetros de control de la voladura. ¿Ya? Y después, ¿cuál va a ser pues, lo que repercute en el costo, ¿no? Es importante que el supervisor de la tarea conozca muy bien los costos que maneja, ¿no? Ahora, no necesariamente a nivel contable. Es muy importante que conozca los indicadores. ¿Y cuáles son los indicadores? Justamente son los costos finales, ¿no? En este caso, si sabemos cuánto cuesta el alquiler de una maquinaria, es muy básico para el supervisor, ¿no? Si sabemos cuánto cuesta el alquiler perdón, el explosivo, cada componente, ¿no? Cada elemento del explosivo. Si sabemos cuál es el rendimiento de la maquinaria, ¿no? Y qué es lo que yo debería controlar dentro de esa maquinaria que no es mía, es alquilada. Entonces, ahí voy a generar ya que el supervisor, bajo esos conocimientos de costos, tome decisiones a nivel económico, ¿no? O sea, piense ya de repente en que el equipo no debería estar perdiendo mucho tiempo, debería trabajar al máximo, ¿no? Debería alcanzar una mayor utilización. Y también voy a ir viendo en el cuidado de los materiales, porque suele pasar que los explosivos remanentes lo dejamos en un punto y no lo cuidamos, no lo devolvemos, ¿no? Entonces, no solamente explosivos, sino también los accesorios, que por más simples que sean, tienen un costo, ¿no? Entonces, si yo transmito eso, ese costo de esos elementos necesarios para el trabajo, transmito eso a mis colaboradores, ¿ya? Ellos valoran tanto esa información que también lo cuidan, ¿no? Entonces, es importante de que esta difusión de costos sea parte de la formación también del supervisor. Ahora, antes de las conclusiones, quiero compartir con ustedes unas imágenes de un proyecto que realicé por Huachipa, ¿ya? Esto fue para una explanación, ¿no? Para una zona que se encontraba muy cerca a las viviendas, donde en principio pues era un cerro, ¿no? De casi 300.000 cubos, y al final después de mes y medio, casi 2 meses, se pudo remover, ¿no? En este caso se ha utilizado equipos de perforación, equipos de limpieza, de acarreo, excavadoras también, ¿no? Excavadoras y también martillos, ¿no? Y por el lado de la evacuación ya estaban los volquetes. Este es por la zona del fondo de Huachipa. ¿Ya? Aquí vemos cómo es, luego de la apertura de taladros, ¿ya? El material que se utilizaba eran los pirotécnicos. Y la ventaja de los pirotécnicos era que el fly rock casi era muy bajo, ¿no? O sea, la proyección de partículas después de la detonación era prácticamente 2 a 3 metros,
tú tenías la casa a 10 metros, como ustedes pueden ver aquí. Tenías la casa a 10 metros, ¿no? Es una vivienda, pero no, la proyección solamente se quedaba por ese lado. Ahora ya para elementos menores, para zonas menores, ¿no? Ya utilizábamos martillos, ¿no? Martillo con un excavador con orugas. También el uso del agua era indispensable, el regado, y pequeños orificios, ¿no? Para meter, eh, hay un elemento que es un cemento expansivo. El cemento expansivo te permite mezclar bajo cierta proporción, mezclarlo y adicionarlo al taladro para que luego de un par de horas se genere o sea, se expanda, ¿no? Y la masa que se ha echado en el taladro, se expanda y con esa expansión pues te fragmente la roca, ¿no? Cuando se tenía la roca mojada o con cierta presencia de agua, bueno, era mucho más sencillo, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí, las viviendas se encontraban como a 20, 30 metros, ¿ya? Otro de los elementos indispensables que tiene que hacer también es la parte de bloqueo, ¿no? Bloqueo. Este subcolaborador está muy lejos, no está tan cerca, está en la parte superior. Este era el supervisor que estaba observando, ya no es que esté muy cerca, ¿no? Parece mal la imagen. Y lo que sí demanda este tipo de actividades es que tiene que ir no solamente una o dos maquinarias, ¿no? En este caso hemos trabajado con 5 excavadoras, ¿ya? De diferentes frentes, porque como les decía, era un volumen muy grande de roca que se tenía que remover. Y también la maquinaria que se tenía para el acarreo, no solamente era cargado frontal, sino lo que se tenía, ¿no? ¿Ya? Scoop Tram, que claro, su trabajo es en socavón, pero se tenía a la mano, y también los volquetes, ¿no? Para trasladar el material. Esto era antes, como les decía, tenía mucha vegetación, tenía eh, algo de 800 cubos, se ve, es una vista por un lado, y esto es lo que quedó, ¿ya? Bien plano. Y los fragmentos de roca ya, pues, quedan tanto gruesos como finos para su disposición final, ¿no? Otro elemento que les decía también era indispensable el agua, ¿no? La presencia de agua. Esto era el antes, ¿no? Donde se tiene una altura más o menos de 30 metros de cerro, ¿ya? Que al final quedó plano, ¿no? Se puede ver cómo era el inicio de la excavación y cómo quedó, ¿no? Esta pared es la misma de esta pared. Esta es una última foto, como era antes de la demolición y cómo quedó después. Por último, para cerrar la presentación, quiero darle 4 conclusiones, ¿no? Estas actividades de demoliciones y excavaciones implican muchos factores de riesgo. Los elementos que componen las tareas, ¿ya? Son pues elementos que no son controlables, ¿no? Y uno de ellos justamente es la actitud del colaborador. Entonces merece mucha atención por parte de los supervisores, ¿no? El colaborador está muy vulnerable a sufrir un accidente dentro de estas tareas y el supervisor necesita estar muy observador, ¿no? Hacer mucho seguimiento. Otra de las conclusiones es que hoy por hoy se vive pues una escasa especialización en el tema de demoliciones, justamente porque los proyectos no nos permiten pues actividades ambiciosas, ¿no? Hay proyectos menores y si quisiéramos recurrir a un especialista en demoliciones con voladura, no vamos a encontrar en el Perú, ¿no? Muy poco. Mira, vamos a encontrar mucha teoría, sí, bastante teoría, pero a la práctica vamos a tener que recurrir a profesionales fuera del Perú y también a proveedores fuera de Perú, porque estos elementos pues no se venden así de fácil, ¿no? Están acá, pero sí existen en la industria. Entonces deberíamos estar conscientes de ello, que para nosotros que estamos entrando a la parte laboral, quienes se están insertando en la parte laboral, es un buen campo de acción, porque ustedes han visto, hay muchas construcciones antiguas de 4 o 5 pisos que necesitan ser demolidas
para construir edificios pues, de 30, 35 pisos, ¿no? Entonces, hay una buena oportunidad para especializarse en este sector de demoliciones. Ya, en excavaciones hay mucho más en el sector de civil, en el sector de minería, ¿no? La parte de infraestructura vial. ¿Ya? Pero en ciudades muy escaso, casi no se puede referenciar a alguien que sea un especialista, ¿no? ¿Ya? Por otro lado, ahora que se están retomando los proyectos, hay una gran demanda de supervisores especializados en estas tareas, porque como han visto, las actividades son muy especializadas y quien conoce mejor del tema va a tener trabajo, pues, ¿no? Entonces aprovechemos de esas oportunidades que nos podría a nosotros generar una, una buena oportunidad de trabajo, ¿no? Y por último, todos los proyectos se vienen desarrollándose, hay mejoramiento en la tecnología, en los controles, ¿no? Ya, en la infraestructura. Entonces nosotros deberíamos estar igual, entendiendo, viendo videos de YouTube, entendiendo cuál es la técnica, documentándonos para estar preparados, ¿no? Para estar preparados para el cambio. No basta con que, digamos, la construcción es sencilla y la demolición es mucho más sencilla. Entonces voy a ir y demoler es como tumbarme la pared, no. Merece mucho cuidado y merece también mucho entusiasmo. Te tiene que gustar. Si de repente el supervisor no ha desarrollado esa relación con su disciplina, ¿no? Esa pasión con su disciplina, ¿ya? De repente pues puede frustrarse el desarrollo, ¿no? Siempre y cuando el supervisor tenga esa motivación de querer conocer más, a motivarse también a que pueda leer, documentarse y actualizarse en todo tipo de información al respecto. Eso sería todo. Espero las consultas de ustedes. Muchas gracias.